Hace un tiempo, la alumna de una maestra de filosofía que era compañera mía escribió un ensayo acerca de la importancia de esta materia y puso una frase muy interesante. Creo que la filosofía es importante porque te puede hacer mejor persona. Lo primero que pensé al leerla, esta chica quiere barbearse a la maestra. Pero luego me puse a reflexionar acerca de lo que la filosofía nos aporta a todos, lo que les puede aportar a ustedes o a mí. Y empecé a pensar acerca de la importancia de esta materia, cómo ha de aprenderse. En filosofía es una materia muy compleja y se tratan temas tan complicados como qué es el amor, qué es lo real, cómo puedo conocer si realmente puedo tener certeza acerca de lo que yo conozco, o qué valores deben de guiarnos a nosotros como seres humanos que viven en sociedad. Por todo esto, está claro que la filosofía nos enseña cosas muy importantes que nos puede hacer más sabios. De hecho, lo que filosofía significa es eso. Viene del griego philo, que significa preferencia, gusto, atracción, y sofía, que significa sabiduría. Es el gusto por pensar, por saber. Por lo tanto, una persona que se dedica de pleno a esto, a la filosofía, a fuerzas tiene que ser alguien sabio, un modelo a seguir, un ejemplo para todos nosotros. Podemos extender el razonamiento inicial que hizo la alumna a este otro. Si la filosofía nos hace mejores personas, entonces los mejores filósofos, los más grandes pensadores de la historia, a fuerzas tienen que ser grandes personas. Pero hay un problema con todo esto. Y que un razonamiento sea lógico como este no implica que a fuerza sea verdadero. Por eso, ahora, esta tarde, quiero con ustedes analizar la vida de 4 grandes pensadores, 4 grandes filósofos, para ver si se cumple esta regla. Como les digo, lógica no implica verdad. Comencemos. Hace 25 siglos, un anciano filósofo llamado Sócrates, en la antigua Grecia, el fundador de la filosofía occidental, dejó de centrarse en el universo y empezó a pensar en cuál es la actitud correcta de un hombre. Su conclusión fue que debemos ser ante todo más humildes para poder acceder al conocimiento, a la verdadera sabiduría. Murió por defender sus ideas, la libertad de expresión y el derecho a hacer una crítica constructiva. Y bla, 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 bla. Más o menos todos conocemos la historia de Sócrates. Pero ¿cómo era el Sócrates del día a día? Imagínense la escena. Ustedes están en el mercado de Atenas, están ahí eligiendo qué compran y notan que la gente empiezan a pasar hacia un lado. Dicen, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Miran en la dirección contraria y ahí estaba Sócrates. La gente le rehuía, le tenía miedo. Y esto era porque venía él, como un ancianito, te hacía 4 preguntas y te dejaba delante de todos como tonto de capirote. Pero había otro motivo más etéreo por el cual la gente rehuía al anciano filósofo. Me estoy refiriendo al olor corporal de Sócrates. Si la sabiduría era una fiel compañera de este señor, la higiene y el aspecto y el aseo personal desde luego no lo era. Él mismo decía que había desatendido sus bienes en favor de la filosofía, enseñaba gratuitamente, no atendía a sus tierras a las que tenía derecho por ser ciudadano, pero también las malas lenguas afirman que era bastante frecuente que visitara los burdeles y las peleas de gallos donde encima solía perder dinero. No tenía buen ojo para elegir el gallo ganador. Por todo esto, su relación con su pareja, Xantipa, era bastante problemática. Era una mujer de armas tomar, como una chihuahuense, muy brava. Y no era raro, lo digo por experiencia propia. Y no era raro que ella, por ejemplo, le mandara a hacer el mandado a Sócrates, Sócrates se olvidara del mandado, empezara a filosofar con cualquiera que se encontraba, y ella se enojaba porque no llegaba, iba y delante de todo el mundo se lo traía de vuelta a casa jalándolo de las orejas. Así era Xantipa. Pero para mostrar claramente cómo era la relación entre ambos, les voy a contar una anécdota muy peculiar que a mí me llamó mucho la atención. Estaba Sócrates en el patio de su casa y hablando con sus discípulos, Platón, Hipias, todos los grandes, hablando de que Atenas ha perdido el referente cultural, ha perdido el norte como institución que orienta a toda Atenas, a toda la Hélade griega, y Xantipa se le acerca por la espalda, enojada, a saber por qué, y le vuelca un orinal lleno en la cabeza. Imagínense la escena, todos los alumnos aterrados, Sócrates con el orinal por cabeza, en la cabeza como sombrero, recién bautizado,
Todos diciendo, ¿y ahora qué le va a decir? El temible interlocutor dialéctico Sócrates, que a todo el mundo ridiculiza, ¿qué le va a decir ahora? Y lo único que se le ocurrió decir a Jantipa fue, Jantipa, cariño, ahora además de tronar, ¿también llueves? Y ahí quedó la anécdota. Era un mandilón de primera. Yo quiero ver en este fenómeno, en el orinalazo de Sócrates por parte de Jantipa, el nacimiento del estoicismo. El estoicismo es una filosofía posterior a Sócrates que dice que frente a las humillaciones diarias que sufrimos tenemos que reaccionar con templanza, con sangre fría, no dejarnos llevar por las emociones. La actitud de Sócrates en este caso fue sin duda muy estoica, o casi. Demos un salto en el tiempo a la Escocia del siglo XVIII para ver lo que opinaba David Hume. Este pensador era un señor que pensaba de una manera radical, pero brillante. En mi opinión, su mejor triunfo, el mayor logro que expuso fue lo que conocíamos como el problema de la inducción. Induccionar lo hacemos todos nosotros. Hoy mismo ustedes seguramente han induccionado, es generalizar. Percibimos patrones de fenómenos concretos, repetitivos, y a partir de aquí creamos una regla general que los explique. Por ejemplo, hoy habrán visto, después de 3 o 4 conferencias, que Ricardo Fuentes sale a dar una botellita de Sotol. Y a partir de aquí crea una regla general diciendo, pues así va a ser todo el rato. Pues esto es una manera lógica de pensar, pero como les he dicho, que algo sea lógico no implica que sea verdadero. Y esto lo pone de manifiesto David Hume. Expuso muy bien el problema de la inducción. El que un fenómeno ocurra periódicamente no implica que siempre vaya a ser así. La realidad es mucho más compleja. Por ejemplo, hasta antes del siglo XVIII, poco antes de que naciera David Hume, todo el mundo pensaba que los cisnes en Europa eran de color blanco, porque nunca antes había encontrado un cisne de cualquier otro color. Cuando en 1697 unos exploradores británicos regresaron de Australia con un cargamento de cisnes negros, se dieron cuenta de lo erróneo de este pensamiento. Esto es lo que se conoce como el problema de la inducción. Lo que nos avisa David Hume es, ten cuidado con tu razón porque te puede hacer dogmático. Ahora, ¿era así de sabio David Hume a la hora de hacer juicios de valor, a la hora de generalizar? Les voy a leer un texto de él. Y no se asusten. Sospecho que los negros son naturalmente inferiores a los blancos. No han creado ingeniosas manufacturas, ni artes, ni ciencias. Hay esclavos negros dispersados por toda Europa, de los cuales no se ha descubierto ningún síntoma de ingenio. En Jamaica, sin embargo, se habla de un negro que toma parte en el aprendizaje, pero seguramente se le admira por logros exiguos, como un loro que ha aprendido a decir varias palabras. Que David Hume mal conociera 5 esclavos negros en toda su vida y hicieran un razonamiento inductivo, generalizado, prejuicioso y tan dramático sobre toda una raza, habiendo puesto de manifiesto el problema de la inducción, es algo tan paradójico como esta imagen. Y llegados a este punto, entonces, quiero retomar la pregunta inicial. ¿Realmente la filosofía nos hace mejores personas? ¿De qué le sirvieron a David Hume sus propias enseñanzas? Un salto en el tiempo. Arthur Schopenhauer, siglo XIX, Alemania. Arthur Schopenhauer, junto con otros filósofos de aquella época, cambió la perspectiva del mundo. El mundo ya no era un ser inerte, un ser mecánico. Era un ser que estaba vivo, con voluntad propia, que de una manera u otra nos somete y contra el que no podemos luchar. Su manera pesimista, amargada de entender el mundo, ha influido en muchos pensadores posteriores y hasta nosotros ha llegado esta influencia de este magnífico escritor. Yo definiría a Arthur Schopenhauer como el filósofo de las redes sociales porque muchas de sus citas son frecuentes. La habrán visto seguramente en algún tuit o en el Facebook de algún amigo. Por ejemplo, esta. Una frase muy buena que seguramente todos hayan pensado alguna vez, qué gran verdad. O una en la que dice de que alguien que maltrata a un animal es una persona inmoral. Pero Schopenhauer también tiene otras citas muy curiosas, muy llamativas, que sin embargo la gente como que no se atreve a ponerlas. Por ejemplo, esta.
Lo dijo él. Y ya no digamos esta otra. Y aquí es cuando mi cuñada, solterona atea, casi me avienta un zapato. Cuando estaba preparando esta charla en casa. Como pueden notar, Schopenhauer tenía un problema muy grave con las mujeres. Su mamá enviudó muy joven, empezó a ser pretendida y tenía un complejo de Edipo terrible. Para echar más leña al fuego, estaba amargado porque veía como Hegel y otros filósofos se rendía a Europa ante ellos, a los que él odiaba, mientras que encima él se quedaba en el rincón de los olvidados sin vender ni siquiera un libro. Por cierto, ahora que veo estas citas, recuerdo que en filosofía, al contrario que en matemáticas, el orden de los factores se altera el producto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si les muestro primero esta cita, la machista, luego directamente la misógina y finalmente esta? Y aquí fue cuando tuve que esquivar el zapato de una solterona atea. Este señor, desde luego, era misógino sin lugar a dudas. Normal que muriera virgen. Siguiente filósofo, hablando de incomprendidos, tenemos a Søren Kierkegaard. Kierkegaard es alguien muy especial. Es el padre del existencialismo. Es una filosofía que nos ha hecho a todos un poco más libres, porque lo que él pregona es que ante todo tenemos que ser conscientes que lo primero de cualquier cosa es que existimos. No hace falta ser un genio para afirmar esto. Pero lo interesante es la consecuencia que viene después. Una vez que somos conscientes de nuestra propia existencia, solo nosotros y nadie más es libre para hacer con su vida lo que quiera, para definirse como quiera. Y también somos responsables de tomar decisiones que pueden marcar nuestra vida. Søren Kierkegaard tomó una decisión que marcó su vida de una manera realmente dramática. Yo no sé si el existencialismo a ustedes les puede servir de algo, pero si alguna vez meten la pata hasta el fondo en una cena con su jefe o se dejan las llaves dentro del carro, ustedes piensen, acuérdense de este señor y digan, da igual, yo nunca lo haré tan mal como lo hizo Kierkegaard. Les voy a comentar lo que hizo. Se enamoró como un adolescente de Regin Olsen. Normal, eran adolescentes. Y iba todo muy bien. Pero cuando estaban comprometidos y faltaban 11 meses para la boda, tronó con ella y tronó por todo lo alto, pero bien gacho. Nadie sabía por qué, no hubo terceras personas, muy todo de telenovela mexicana, de Televisa. Y es entonces cuando, imagínense la escena, él con su peinado estrambótico caminando por las calles de Copenhague, detrás el papá de Regin Olsen y Regin Olsen detrás llorando como la Virgen de la Macarena, amenazando con suicidarse y exigiendo una razón por qué había roto con ella, por qué había sido tan feo. Y él, el gran filósofo, el gran razonador, lo más que pudo decir es que no puedo entregarme a ella, no soy digno de Regin Olsen, porque debo entregar mi vida a la filosofía y a la literatura. Y ahí acabó todo. Sabe mucho por qué tomó esta decisión tan dramática. Después de haber leído bastantes de sus cartas, mucha gente opina que él era por el modo en que entendía a Dios. Si su matrimonio no tenía ningún escollo, ningún obstáculo, no iba a ser exitoso. No bastaba como prueba de amor el casarse con Regin Olsen delante de la iglesia. Él quería poner alguna traba importante, como esta que hizo, para de esa forma luego Dios se la devolviera con un matrimonio feliz y exitoso. 9 meses después, Regin Olsen se casa con otro hombre ante el estupor de Kierkegaard, y esto le causa unos episodios maníaco-depresivos que le acompañaran el resto de su corta vida. Y eso influyó en su manera de pensar también amargada y pesimista que ha llegado hasta nuestros días. Entonces, la filosofía realmente nos ayuda. Haciendo un breve repaso, tenemos, por ejemplo, que Sócrates era un mandilón, ofensivo, sucio. Diógenes era un tipo muy peculiar, de la antigua Grecia también, se masturbaba en público. David Hume era racista, como hemos visto. Kant era machista, llegó a decir que una mujer científica tenía que tener barba. Schopenhauer, como han visto, misógino y amargado. Nietzsche estaba tan loco como sus bigotes. Kierkegaard, maníaco depresivo. Heidegger se afilió al partido nazi. Y Wittgenstein era un gay reprimido que en un episodio de locura, también maníaco depresivo, aventó el gato de otro filósofo por la ventana. Realmente los filósofos fueron grandes personas. Después de haber visto todo esto, lo más fácil es decir que no.
pero también todos nos aportaron grandes cosas. Sócrates demostró que es importante luchar por tus ideas y morir incluso por ellas. Diógenes criticaba la hipocresía social, aunque fuera de esa manera tan grotesca. Hume, vendía consejos que para él no tenía. Y en el caso de Kant, es un pilar básico de la filosofía. Schopenhauer nos muestra el mundo como un ser vivo. Nietzsche, con razón estaba loco, dice, no solo somos razón, normal. Kierkegaard es el padre del existencialismo. Heidegger hubiera ganado fácilmente un Nobel de no haber sido por su filiación al partido nazi. Y Wittgenstein es un gran lógico y lingüista que escribió un libro, el Tractatus, donde dice que resolvió todos los problemas filosóficos y 25 años escribió otro retractándose. Eso es una muestra de gran sabiduría. Normalmente la filosofía es una materia que los alumnos, yo les doy en preparatoria, la ven como compleja, difícil, y tienen a los filósofos puestos en lo alto de un pedestal, como Dios es el Olimpo, les da miedo. Y no entienden que ellos eran humanos como nosotros, que eran personas con prejuicios, que eran personas misóginas, como hemos visto, machistas, con un montón de errores, pero sin embargo nos han dejado cosas muy interesantes. Reconozco que he sido un poco tergiversador, que he sido un poquito sofista y les he mostrado lo feo. Y por eso, para acabar, quiero mostrarles lo último de Aristóteles. Iba a comentarles cómo acabó siendo cabalgado por una esclava griega, pero vamos a dejarnos de episodios feos y voy a leerles su testamento muy brevemente. Estuvo casado 2 veces, enviudó de la primera mujer y de la segunda le dejó este testamento. Los albaceas, en memoria mía del seguro afecto que Erpiles, mi segunda esposa, me ha tenido, cuidarán de ella en todos sus respectos, y si desea casarse, que se la dé a alguien digno. Y además de lo que ya ha recibido, se le dará un talento de plata de mi patrimonio y 3 servidoras entre las que ella elija. Si a residir en Calcis, que se quede con el pabellón del jardín. Si opta por esta gira, la casa de mi padre con el mobiliario que cree apropiado y apruebe la propia Erpilis. Cuando uno estudia la filosofía de Aristóteles, se encuentra a alguien frío, calculador, racional, pero cuando lee este testamento encuentra a alguien chiple, apegado a su familia, que ve cómo se acaba su vida y quiere dejar las cosas bien sentadas. Pidió que sus esclavos fueran liberados y que fuera enterrado junto a su primera esposa. Por eso no tengan miedo de la filosofía. Los filósofos no muerden, la mayoría. Alguno como Diógenes seguro sí. Pero no tengan miedo de acercarse a ellos, tienen cosas muy buenas que enseñarles. Les puede dar un sentido más humanista a su vida, sobre todo a los emprendedores que están también muy necesitados de ello. Acérquense con jocosidad, con morbo incluso, como harían las Kardashians. Ellos, y no las Kardashians, tienen cosas muy buenas que enseñarles. Muchas gracias.